a una reina muy telepática de las reinas de Orión. Esto se volvió la historia de las madres Reference en Dune y se volvió el matrimonio de la dinastía de sangre de Mag a Jesús el Sirio. Turaniciam es llamado. Y hay más de este simbolismo en la vida de Tutankamón. Así que este arquetipo del matrimonio de dos linajes, la serpiente y el ave, la serpiente es Uru, el ave es Ibi, Ibis, Iberia, Ibi Uru, se volvió la embarcación, el Niburu, que fue comisionado por el sindicato de Orión y pagado muy caro para la tarea asignada al contingente sirio para arrastrar la leyenda de que hay oro en este planeta y en la tercera roca de nuestro sistema solar que había más oro en sus estructuras venosas de lo que ellos habían visto en mucho tiempo. Así que ellos mandaron la exploración aquí. La razón por la que había un alto porcentaje de oro en nuestra estructura reticular es porque las líneas gravitatorias de nuestra retícula terrestre son más fractales. ¿Y cuál es la razón de eso? La agenda angélica para reparar la fábrica del tiempo. Recuerden que hablamos acerca de cuál es el valor real sobre la locación de nuestro sistema solar. Es importante porque en el fractal gravitatorio estamos en la garganta del vórtice de implosión, en el capullo del viento gravitatorio. Y porque el sistema solar estaba localizado no solo por su gravedad suficiente o por su fractalidad para precipitar oro en su estructura venoso, la razón por la que había oro en sus estructuras venosas significa que las líneas ley cruzan en fractal porque la valencia del oro es tan eléctricamente fractal que la retícula de la gravedad local es un fractal de las líneas ley galácticas. Y si el sistema solar es más capaz de hacer más oro, significa que las razas que crezcan aquí pueden ser más fractales porque su ADN va a tener más poder de doblamiento estelar. Si ellas sobreviven, y aquí tenemos más evidencia acerca de habitar las estrellas, pudimos ser la bala en las guerras de Orión. Así que no solo el ADN que está aquí, sino que los seres que viven aquí tendrían más fractalidad. Eso es, y el valor del ADN es infinitamente más importante que el oro. El oro es un metal para reunir el ADN con influencia. La librería genética aquí supera por mucho el valor del oro, pero Sitchin dice que ellos vinieron aquí para sacar el oro y arreglar su problema atmosférica. Bien, esa es una historia superficial. Es verdadera, pero superficial. Nosotros no podemos arreglar una atmósfera con oro de la manera en la que sabemos. Tú pones oro donde cruzan las líneas ley, donde el fractal se está rompiendo. ¿Hay oro en los lugares donde hay problemas? No, y ese es el problema. La CIA usa los largos vectores magnéticos haciendo un desastre de las líneas ley porque ellos quieren mejorar la permisividad de microondas y esto es venenoso para la biología porque la biología se aleja de esas frecuencias de microondas. Un montón de basura, por eso ellos pertenecen al ADN caíno. ¿Podrías decir un poco más de los velociraptores? Velociraptor. ¿Por qué los niños se asustaron cuando vieron que los velociraptores eran tan inteligentes en la película Parque Jurásico? ¿No sentiste un golpe en tu ADN cuando viste esas imágenes del velociraptor? El dinosaurio pequeño, muy inteligente, con buenos dedos, el que abre las puertas, el que vuela. Velo, el que vuela. Velo significa volar porque Vau significa entrar en el vórtice. Volo, volition, significa tener voluntad y volar. Y es la misma física para acceder al vórtice V de implosión. Bolom y Serapt. Y Serapt, Raptor, viene de apt. PT. PT de Ptah. Pterodáctilo. De Ptah, que era el nombre andrómedo para la tribu de aves de la 11ª dimensión, de donde viene la palabra Ptah, que es la familia real de Egipto y es la descendencia de Enki, cuya madre era Ptah, que era una tribu de aves. Ella tenía alas, ¿ven? Esta es la historia del surgimiento del Edén que hablamos el otro día, que los dos hermanos Enki y Enlil, de la familia de An-Antu,
de Sirio tiene la semilla de la zona de rebelión, porque mira, a ti no te gustaría ser un remanente humanoide en una galaxia controlada por las reglas terroristas de las reinas Orión. La guerra de Orión no es una historia bonita. Y ves a nuestro espiral local, es aquella en la galaxia que se ve como que la espiral se rompió. Y puedes simplemente tomar una imagen de la galaxia y verlo. Son un montón de estrellas en las guerras de Orión que se hicieron añicos por esas guerras. Así que las guerras de Orión no fueron bonitas. Y eso afectó a los cuerpos angélicos por mucho tiempo. Ellos tienen una agenda para planear cómo sembrarlo. Y cuando ellos dicen, ¿por qué planteaste a los Dracos en nuestro sector galáctico tan lejos del centro? Y su respuesta fue básicamente, sí, nos tomó mucho esfuerzo establecer un sector galáctico muy lejos de la fractalidad. Y aunque ellos gobiernan con terror, tienen una habilidad de supervivencia que es muy poderosa. ¿Ok? Así que nosotros necesitamos el ADN dragón, aunque a veces es terrible. Así que hay otros lugares de fractalidad cerca de la Tierra. Oh, sí, seguro. ¿Serían como un agujero de gusano? Yo recomendaría el libro Starlight Elixir, las narraciones hilarias del papel de la psicología en cientos de otras estrellas impactando a los demás en nuestro sistema solar. Es un poco de psicología de la astrología basado en la física de carga. Así que cuando ves cómo los cuerpos estelares fabrican inteligencia a lo largo de las galaxias, es un metabolismo viviente. Y si ves las fotos de la NASA de las galaxias evolucionando, se ve como un globo ocular viviente. Es una estructura angélica muy viviente. ¿Tienes algunas claves acerca de la esencia de por qué estas presumibles, súper avanzadas, súper conscientes civilizaciones usan el terror y la violencia y la destrucción para arreglarse, para generar ingeniería? Yo creo que la guerra original comenzó en ese primer momento cuando pensaron que podían externalizar la implosión y usar las máquinas para suplementar la evolución. Y ellos no tenían idea de cuánto miedo a la supervivencia emergía de una mente dividida. Porque en la medida en la que tú te empalmes o juntes tu ADN en una fuente externa de implosión, tú puedes tomar un filamento superconductivo de oro empalmado al final de una hélice del ADN y ambos son superconductivos, inmediblemente más rápidos que la velocidad de la luz. Y así, al mismo tiempo, si tú comes demasiado polvo de oro, pierdes la individuación, tu personalidad se fracciona y obtienes solo una mente dividida, lo que genera mucho miedo. Ellos calcularon mal la extensión de que esa supervivencia eliminaría la posibilidad de individuación. La otra cosa que ellos no entendían suficientemente bien, aunque creo que en un nivel angélico no, era la relación de la pérdida de compasión y la pérdida de individuación. Si obtienes separación, como lo discutimos, tu corazón no escoge girar de dentro hacia afuera, y una nueva compasión nunca surge, y las estrellas no tiemblan porque las estrellas lo hacen cuando nace una nueva gravedad. Así que resumiendo los hilos de esta historia, es que An-Antu está gobernando su familia llamada The Tregi Housing Dune, y los Iraquis en Dune, es una estrella en Alpha Draconis, que son parte de los ancestros de An-Antu, Dracón y Sirio, que An-Antu tuvo dos hijos, Enki y Enlil, y ellos son medios hermanos porque tienen madres distintas. Y la madre de Ea, Enki, era Alada, dracón, y por eso Serafín, y por tanto, en el cruce de sangre Ibi Uru de Enki, luego se convirtió en Tot, Tutankamón, Jesús, Turacinium. Esa línea sanguínea contenía el potencial para enseñar cómo habitar con un alma el ADN y regresar a las personas de la muerte. Recomiendo el libro Lazarus Effect en las series Dune, Lazarus,
¿Cómo haces que el ADN se vuelva un láser? La habilidad para traer a la gente de regreso de la muerte y vivir es básicamente por las reglas de operación de simetría de implosión en el ADN. Así que Enki tiene esa capacidad, pero Enlil no. Su madre no tiene esa psicoquinesis. Así que Enlil era muy bueno en obedecer la ley y seguir las reglas, pero no tiene la habilidad de crear un alma en el ADN. Así que Enki y Enlil tenían los oficiales científicos de los avanzados sirios cuando llegaron cerca de Nibiru, y sembraron las colonias llamadas Anunnaki sumerias. Y esa historia está en parte dicha en el libro Secret Places of the Lion. Y si solo lees ese libro y reinterpretas la historia de Merkaba, el vehículo de Merk, Abba significa Ab, de Ba, de Ptah, del padre, Abba, de la Ptah, de la presión. Merk es Merku, que significa Enki. Así que Merk, en el libro de la historia de Enki, o si lees Harkonnen, en la relación de Muad'Dib en Doom, Harkonnen es la familia de Enlil, y Muad'Dib, el hijo de Enki, se despertó para darse cuenta que su padre era mitad máquina, de la misma forma que Luke Skywalker lo hizo cuando encontró a su padre Darth Vader, que era mitad máquina. Así que la mitología es consistente en nuestro planeta para despertar y descubrir que nuestro problema es que nuestros ancestros eran mitad máquina. Así que Enki y Enlil llegaron aquí y comenzaron a hacer trabajos de mina porque era su encargo. Y los Anunnaki, mitad dragón, se rebelaron contra su condición de mineros después de cientos de años, y Enki le dijo a su padre: oye, pa, yo puedo arreglar el problema, puedo diseñar unos esclavos para que trabajen en las minas. Si hago cambios genéticos en el Cro-Magnon local, en los simios. Así que Enlil le dijo a su padre: no te atrevas a dejar hacer eso a mi hermano porque está contra la ley. Si las estrellas se rompen, no vamos a ser capaces de hacer navegación estelar. Está dicho justo ahí en la ley ancestral de las reinas dragón, pero An-Antu dijo: bien, tú estás bien, Enlil, Yahvé, pero nosotros necesitamos el polvo de oro o nuestra raza se morirá porque somos adictos a él. Así que él le dijo: adelante, hazlo. Y Enki, que era un poco promiscuo, primero tomó el esperma del Cro-Magnon y lo juntó con la nodriza Anunnaki, pero obtuvieron a un Lulu, el simio, el androide Takadama. Pero luego, y a él no le gustó cómo se vio el producto de su copulación, así que necesitó un poco de niñoras. Así que estoy escribiendo la historia sumeria en detalle. Después, Enki tomó un óvulo de Cro-Magnon. Él era bastante torpe para la inteligencia genética, no creo que haya sido tan listo, y lo metió en una mujer Anunnaki llamada Ninhursag Inanna. Y luego usó su propio esperma y se enamoró de sus propios experimentos genéticos. Y se le llamó Isis Eva, la creación primera, Lulu, Takadama. Tak significa Orión, Hurtak, Mintaka, y Adama significa Borg, o simio de Orión. Así que decir que eres humano de Adán no es un cumplido en la historia galáctica de las razas. Pero en el otro lado, ese experimento genético tenía el potencial de ser la descendencia de Enki, que luego se volvió el linaje de Thoth Hermes. Tenía el potencial de ser la bala, el disparador en las guerras de Orión, porque tenía el potencial de volver a fundir el grupo solar de los Dracos caídos. Así que en una mano vemos que Enki había desobedecido la ley de las reinas Mags de Orión acerca de la higiene genética, que decía que tú no debes fraccionar una raza. La ley decía que tú no debes fraccionar una raza. Ellos estaban conscientes que los grupos de almas se pueden separar, y cuando eso pasa, toda tu raza muere. Es la física detrás del sistema. Así que Enki usó su propio esperma
desobedeció la ley y eso se castiga con la muerte. Lo que nosotros llamamos que la ramificación no debe